con nosotros mismos, porque en la proyección, en el cuadrado perfecto que se forma en el mar de vidrio y en la santa ciudad, en la plaza de la ciudad, y en medio está el Señor Jesucristo, y en ese mismo lugar Adán y él se dan un abrazo, y es donde los de la vara del pastor y otros aducen que los 144,000 son un número literal. Hoy no vamos a entrar mucho en controversia si es literal o no, aunque lo comentaremos. El objetivo de esta clase hoy en día es de que nosotros veamos si nosotros vamos a pertenecer a ellos o no vamos a pertenecer a ellos. Tampoco podremos decirlo. No se sabe mucho de este tema, excepto lo que vamos a comentar ahora, pero sí les puedo asegurar que los que pasen a ese, que tengan la oportunidad de ser de los 144,000, ellos van a estar vivos cuando venga Jesucristo. Eso sí es cierto. Por otro lado, no son nada más 144,000. Solo Dios sabe cuántos serán. Sin embargo, 144,000 quiere decir que cada uno de ellos que formen este grupo especial de redimidos fieles a Dios, este grupo va a tener el carácter perfecto de Cristo Jesús, y a eso se refiere la palabra 144,000. El numerito es el múltiplo de 12 y 12 es perfección. No es el 7 el número perfecto. Algunos pastores y predicadores han dicho eso, no es cierto. El número 7 es completo. Es completo. El número 12 es perfecto. Entonces, por eso el Señor Jesús, para que pudiera derramar el poder del Espíritu Santo en aquel día, tuvieron que nombrar a otro en lugar de Judas, porque eran nada más 11, para que fueran perfecto el número y se fueran a predicar perfectos, consagrados a Dios en un carácter perfecto, y lo vamos a ver ahora por qué. Muy bien. Ahora, la pregunta que hace Luis, Lucho, es de ¿cuál fue exactamente? ¿Me la vuelves a repetir, por favor? No, ahora quiero hacer una pregunta sobre cuál es la diferencia cuando dices el 7 es un número perfecto. O perdón, un número completo. ¿Completo en qué? No, perfecto, hermano. El 7 es un perfecto. No, el 7 es un ciclo completo. Okay, ¿completo de qué? De un ciclo, de que comienza en un punto y regresa a ese punto. Ah, ok. Ya sea tiempo o eventos, pero sobre todo el tiempo. ¿Sí? Entonces, el ser humano podrá pasar muchas épocas y eras en la Tierra, pero siempre hay un ciclo completo que se da, que es la semana. Es un ciclo completo. Antes la traslación de la Tierra se daba alrededor del Sol de 360 grados, una circunferencia perfecta, un ciclo perfecto, un ciclo completito. No se da, ya no se da ahora son 365, está elíptico. El 7 es, por lo tanto, el número completo. El número perfecto, 12, implica y las aseveraciones que hace el Apocalipsis en cuanto a ello, esas palabras que aunque están escritas en un simbolismo, me están dando a entender lo que estoy diciendo yo ahorita y le están dando a entender a ustedes de la perfección de carácter que estas personas, los 144,000, van a tener. Eso quiere decir, porque dice que el nombre de Dios está escrito en sus frentes. ¿Y por qué? Bueno, vamos a ver también eso, también. Los 144,000, en primer lugar, ¿quiénes son? ¿Cuántos son? Número literal o simbólico. Ya lo vimos antes esto, voy a ir un poquito rápido. Para ustedes ya es un repaso. Y para los que me escuchan en el Facebook y otros, es un repaso que hemos tenido de un estudio exhaustivo allá en la iglesia. Ahora aquí por Zoom estamos repasando nada más para llegarnos a lo que queremos decir ahora. Y entonces, ¿quiénes son? Y el número de los sellados dice son 144,000 sellados de todas las tribus de Israel. El sellamiento ocurre solamente cuando el Espíritu Santo está en cada una de las personas que creen en Dios.
y que esos van a ser sellados, han sido sellados por el Espíritu Santo para el día de la redención, como dice Efesios 4:30. De todas las tribus de Israel, pero el remanente volverá. El remanente de Jacob volverá al Dios fuerte, dice en Isaías. Aquí está en Isaías 10:21. Bueno, es cierto, está hablando el remanente, pero si vemos del lado y de la perspectiva judía o israelí, que son los que viven en Israel, ellos tienen una perspectiva diferente que nosotros. Ellos dicen que ellos son el remanente de Jacob porque son los hijos de Jacob, pero ellos no se están dando cuenta y no ponen en práctica algunas cosas de la hermenéutica y la interpretación bíblica, que no por el hecho de que sean hijos de Jacob de sangre, les va a retribuir el ser redimidos. Para que ellos puedan ser redimidos, tienen que ser parte del remanente. Y dicen ellos, pues el remanente dice aquí que volverá al Dios fuerte, son los hijos de Jacob. Sí es cierto, pero como está hablando Isaías, está hablando en un simbolismo, se refiere al remanente, a aquellos que han creído en quién, en los que mismo Isaías profeta estaba profetizando en aquel Emmanuel, que están creídos en ese Emmanuel que vino, que iba a ser el Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz, que vendría a nacer de una virgen, y ellos no lo aceptaron. Y no lo aceptan en muchas formas hoy en día. Aún en la escuela, en el colegio de la Universidad de Israel, que un servidor ha estado estudiando hebreo y griego, ellos tienen una perspectiva diferente al respecto del Mesías, aduciendo que todavía ellos piensan que son el pueblo escogido de Dios, todavía creen, y están esperando al Mesías. Algunos, no muchos, judíos han aceptado al Mesías como Salvador personal, que es el Señor Jesucristo, y creen en Él, sinceramente, y ellos son de los que profetiza la misma Elena de White en Hechos de los Apóstoles. En ese libro, ella comenta que muchos judíos van a ser grandes maestros. Muy bien. Asimismo acontecerá en aquel tiempo que Yahvé alzará otra vez su mano para recobrar el remanente de su pueblo. Estamos hablando del mismo profeta Isaías en un simbolismo que dice en Isaías 11:11. Muy bien. Esto es, no los que son hijos según la carne, dice en Romanos 9:8, dice el apóstol Pablo, para que entendamos lo que estoy hablando. Son los hijos de Dios, sino que son los hijos de la promesa que son contados como descendencia. Esto es en Isaac, en Abraham, en Isaac, en Jacob. Ellos son descendientes. ¿Por qué? Porque tienen las mismas, creen las mismas características, tienen las mismas, no la sangre directamente como herencia, como semitas, sino que tienen las mismas características de creencia y justificación, según el apóstol Pablo dice, así como Abraham creyó y fue justificado por sus obras, estos que van a creer en Jesús de todas las partes del mundo y de todas razas y de todas épocas, son los que van a ser los redimidos de Dios en aquel tiempo. Son los hijos de la promesa que son contados, como dice en Romanos 9:8, como descendencia en Isaac. De acuerdo a eso, entonces nosotros tenemos que entender que ese remanente que dice Isaías 10 y Isaías 11 está refiriéndose a aquellas personas que creemos en Jesucristo como nuestro Salvador personal y creemos que deberemos participar ahora aquí de Él, de sus obras, pero también participaremos de su reino. Pero no nada más eso porque lo creemos, sino porque estamos con Él. ¿Quién me dice a mí que Juan Hus, el Usita, que era Us, pues, con H, y que él, Martín Lutero y tantos otros hombres, como los discípulos, están esperando la resurrección? Ellos en realidad forman parte del remanente. Así que la perspectiva judía lo niega, pero la Biblia y la profecía aclama y reclama y enseña que estos son los hijos de Dios, los que creemos como Abraham creyó.
Por eso el Señor Jesús les dijo a los judíos en Juan capítulo 6, les dice bien claro, si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais, mas porque no son hijos de Abraham, son hijos del diablo, y no lo estaban haciendo. ¿Cuántos son? Es número literal o simbólico, ya lo hemos pasado en otros momentos dados. Se los repito, solamente una parte. Sí, no es posible que sea un aspecto literal. Hoy en día los 144,000 es muy complicado aseverar de qué tribu pertenecen, porque aún ni siquiera en donde están en Israel, ni siquiera ellos. Un saludo cordial a nuestro querido hermano, el doctor Celada, se acaba de conectar. Estamos hablando de los 144,000. Entonces, estos 144,000 no se puede dar el decir yo soy de Ben, yo soy de Dan, yo soy de Judá. Nadie, ni siquiera los israelitas que se viven en Israel pueden decirlo, porque en la dispersión, en la diáspora, que es dispersión, desde allí empezaron a irse para muchas partes. Ha habido judíos en todas partes del mundo y en todas las partes del mundo. Así que no podemos situar y decir que van a ser número literal de 144,000 porque no es así. ¿Por qué? Porque simplemente recuerden que los 144,000 quiere decir que es todo este grupo grande, que no van a ser 2 y 3 ni 4. Este grupo grande que va a estar de pie y vivo cuando venga Jesucristo, tienen el carácter perfecto de Cristo por Jesús, y por eso, y lo digo porque así lo dice el Apocalipsis, que dice en su frente, dice, santidad a Jehová. Ya lo vamos a ver más adelantito. La iglesia el Adventista del Séptimo tiene la posición de no ser dogmática, queridos hermanos, y por lo tanto no hace dogmas y de doctrina o una doctrina de una declaración profética que está escrita en símbolos, y entiende que se trata de detalles concernientes a un aspecto profético no cumplido todavía. La Iglesia Adventista del Séptimo Día toma la posición modesta y precavida que debe prevalecer en una iglesia que es apegada a la Biblia, como es la Iglesia Adventista del Séptimo Día, pues no puede cumplirse como se espera. ¿Por qué? Porque está escrito en símbolos, y los símbolos nos dan a entender algo real que va a suceder o a qué se refería en el pasado, y sin embargo, simplemente la Biblia es la única que lo puede interpretar. Por lo tanto, decir que es número literal de 144,000, como algunos gambetistas aseveran, como algunos de la vara del pastor aseveran, Sí, por la... hay muchos que aseveran esto, pero no, nada que ver. El número de los 144,000 es el múltiple de 12,000 por cada una de las 12 tribus de Israel. Vamos a pasar adelante. Y aquí comento en este párrafo, comento que si fueron 14, en realidad 14 tribus las que salieron de Egipto cuando Moisés los sacó de la esclavitud, fueron 14 tribus, no fueron 12 nada más. Entonces, ¿qué debemos hacer? Bueno, tenían que reducirse a 12. Que recuerden que 12 es número perfecto, y las 12 quería decir que en su perfección cada uno de los hijos de Dios debían ser perfectos en el carácter, pareciéndose a lo que el remanente que está hablando Isaías debe ser. Vamos a ver aquí. En el capítulo 49 de Génesis se menciona a las 12 tribus originales. ¿Ok? La hermenéutica contempla reglas que todo buen teólogo deben aprenderse ustedes al dedillo, porque están enseñando a otras personas. Cada honesto estudiante bíblico debe respetar, y una de estas es que la misma Biblia es su propio intérprete. Cuando se trata de profecías que están escritas en símbolos, en 2 de Pedro 1, 19, 20 dice, como es el caso del capítulo 7 y 14, con el tema de los 144,000, además, como ya dijimos, que si es en un aspecto profético que no se ha cumplido todavía, aunque no se haya cumplido todavía en la actualidad, lo mejor es ser prudente y cauto. No podemos aseverar cosas. ¿Son simbólicos o literales? Las escrituras no enseñan nada de eso si son literales o si son literales. Solamente a través de símbolos nos está hablando de esta manera. Por cierto,
Todo está escrito en símbolos. Ahora es difícil saber a cuál tribu pertenecen los 12,000 de cada tribu, que dice Apocalipsis que se van a ser sellados. Si tomamos literalmente la lista de Apocalipsis 7, presenta sus problemas. Vamos a ver esto, Ezequiel 48 también lo presenta de otro modo. Génesis la presenta otra lista de otro modo. Son 3 listas diferentes que vamos a ver ahorita. La lista de San Juan presenta otra lista diferente, como se repite en el Apocalipsis. 3 pasajes diferentes, tal como las escrituras nos dicen. En las escrituras aparecen estas 3 listas. En la Biblia del Nuevo y en el Viejo y el Nuevo Testamento. Por lo tanto, ¿cómo vamos a poder tener la certeza de que son 12,000 de cada tribu? ¿De cuál lista vamos a tomar los 12,000? Si en el capítulo 49 de Génesis, aquí vemos, ustedes podrán ver en la lámina, cuáles son las listas de los 12 tribus de Israel. Son los originales. En el capítulo Ezequiel 48, capítulo 48 de Ezequiel profeta, allí ya nos presenta un problemita porque ya no salen 2 tribus que originalmente salían en el Génesis. Y si vamos a Apocalipsis, la otra lista que parece que son los 12,000 de Judá, 12,000 de Rubén, etcétera, ya no aparecen otras 2 listas que aparecen, perdón, otras 2 tribus que estaban en el capítulo 48 y 49. Pueden verlas ahí ustedes y verán, la pueden ustedes, si ya Luis la está grabando, saquen una fotografía con su teléfono o de alguna forma. Recuerden que este es un material que ustedes van a tener en el PowerPoint, y lo podrán repasar y verán que no coinciden las 3 listas, al menos la original es la que yo me iría a entender y a creer. ¿Cuál? La original del capítulo 49 de Génesis. Pero Apocalipsis me está diciendo, por ejemplo, de otra lista muy diferente. Bueno, similar, pero faltan dos tribus, ¿no? Por ejemplo, en la primera está Rubén, en la de Apocalipsis está Rubén, en la de Simeón está acá ¿cómo se llama? En Apocalipsis no aparece, aparece Simeón. Leví aparece también Leví. Judá aparece también Judá. Vamos a ver Neftalí, Aser. Vamos a ver Zabulón. Zabulón aparece, Isaacar aparece, Dan, Dan. Aquí en la de Apocalipsis ya no aparece la tribu de Dan. Ustedes, le estoy diciendo, hay divergencia, no hay cosas que de plano, un problemita bien grave, bien grave. Así que aquí, si nos hace falta aquí la tribu de Dan en el Apocalipsis 7, ¿cómo es que en Apocalipsis 49 la promesa que está dada a todos ellos, por qué no aparecen ahí? Entonces, si yo digo de las 12 tribus de Israel, ¿de cuál de esas 3 listas voy a tomar las 12 tribus? ¿Sí me expliqué? ¿Pregunta al respecto? Doctor Celada, ¿pregunta? No, está bien. Está claro, ¿no? Bien. Está claro, ¿es un número literal o simbólico? Es un número simbólico, porque no, ni modo que la Biblia se contradiga a sí misma, ¿no? Y el Apocalipsis está contradiciendo a Génesis. Entonces, algo anda muy mal con aquellos que dicen que es literal. Así que, miren, no se ha ofrecido ninguna explicación satisfactoria de esta lista irregular, a menos que sea esta, que San Juan trata de decir que las 12 tribus de Israel no constituyen el Israel literal, sino el verdadero Israel, que es la iglesia. ¿Qué es lo que está hablando San Pablo en en el capítulo 8 de Romanos? Que los que son justificados como Abraham, que hacen las obras de Abraham, que tienen el espíritu que tenía Abraham, etcétera, que son los que aceptan al Mesías como su salvador personal. Y si nomás por el hecho de que los israelitas hoy en día, que se dicen judíos, que son judíos, y que se dicen hijos de Jacob, que ese es el remanente nomás por pertenecer a Jacob, que dicen, pero es que allí dice que Jacob, ahí dice que los hijos de Jacob, pues sí, los hijos de Jacob, pero recuerden que la promesa se le dio a Abraham diciéndole, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra.
¿Y a qué se refería? ¿A su descendencia? No, a todos aquellos que van a creer como Abraham creía. Es por eso. Así que, dilucidado así el asunto, podemos entonces entender que ya no podemos tener ninguna duda de que es un número simbólico. Y la dificultad desaparece ciertamente si lo consideramos como un tal. Un relevamiento del Israel literal, lo que no puede ser puesto que la lista de las tribus son tan diferentes, sino más bien es un símbolo del Israel actual, de cualquier época, de Cristo, que es la verdadera iglesia que él dejó, ¿no? Los que pertenecen a ella. ¿Y a qué se refería 144,000? Ahorita vamos a ver. En la totalidad y en un mejor sentido simbolizan la perfección. Quiere decir 144,000, quiere decir perfección de carácter. Por eso dice el apóstol Pablo en Efesios 5, 25, 27, y luego 4, 7 al 13 dice que la promesa del que el pueblo de Dios de los últimos días incluiría toda la gente que lo invoque por fe y que reunida toda constituirá la iglesia completa de Cristo, simétrica y hermosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa parecida. Eso lo dice Pablo, no lo digo yo. Entonces, esta es, esos sí serán los 144,000, los que estén delante de Dios en aquel día cuando Cristo venga en las nubes, que estarán sin mancha ni arruga, quiere decir que no tendrán pecado. Habrán sido limpios por completo. Dice así: pronto oímos la voz de Dios, semejante al ruido de muchas aguas, que nos anunció el día y la hora de la venida de Cristo, de Jesús. Los 144,000 vivientes reconocieron, entendieron la voz, pero los malvados se figuraron que era un fragor de truenos y de terremoto. Cuando Dios señaló el tiempo, derramó sobre nosotros el Espíritu Santo, y nuestros semblantes se iluminaron refulgentemente con la gloria de Dios, como le sucedió a Moisés al bajar del monte Sinaí. Eso es lo que dice Elena White en Primeros Escritos. Los 144,000, dice ella, estaban todos sellados y perfectamente unidos. Allí, esta aseveración, algunos lo toman como que se está refiriendo a un grupo literal de 144,000, que estaban completamente sellados. Eso es una cosa, que estaban sellados, quiere decir que estaban ya escogidos por completo y que estaban perfectamente unidos en un solo fe, en un solo Señor y en un solo bautismo. Así de simple. Rafa, aquí está la Lulu que te quiere saludar. A ver. Hola, ¿cómo estás? Bien, mira, José anda sin máscara. Regáñalo. Él no entiende que cualquier rato se nos pega esa cosa. Sí, Pero no, ya ahorita la corra la cosa que se vaya. Saludarte, Lu. igual, saludos. Bye, saludos a todos. Sí. Muy bien, continuamos. Perdón la interrupción, los que están en el Facebook también. Dice que estaban perfectamente unidos y sellados. En su frente, ahí está la clave, hermanos. Esta aseveración tenemos que entenderla desde el contexto simbólico para entenderlo. Miren, en su frente llevaban escritas estas palabras: Dios, Nueva Jerusalén, y además una brillante estrella con el nuevo nombre de Jesús. Esos 144,000 es un grupo especial que van a estar vivos cuando Cristo Jesús venga en las nubes. Pero cuando estemos allá en la santa ciudad, ellos van a tener en su frente llevaban escritas estas palabras. Ahora, si ustedes se fijan bien, bueno, vamos a continuar para que ustedes vean cómo solito cae la explicación. Dice que los impíos se enfurecieron. Esto está hablando ya en el tiempo en que ya está viniendo Cristo Jesús, todavía no llega, pero que está por venir, y estamos pasando las plagas, las últimas 7 plagas. Estamos pasando ya el momento, el tiempo de tribulación del refrigerio que dice del tiempo de Jacob. Estamos pasando están las plagas cayendo, y dice que los impíos se enfurecieron al vernos en aquel santo y feliz estado, y querían apoderarse de nosotros para encarcelarnos, cuando extendimos la mano en el nombre del Señor, y cayeron rendidos en el suelo. Entonces, dice, conoció la sinagoga de Satanás que Dios nos había amado, a nosotros, que podíamos lavarnos los pies unos a otros y saludarnos fraternalmente con ósculo santo, y ellos adoraron a nuestras plantas.
Esta es una aseveración, una visión que ella tuvo, la sierva del Señor. Así que, vamos, si fueseis hijos de Abraham, dijo el Señor Jesús, las obras de Abraham haríais, en Juan 8:39. Hace rato dije capítulo 6, capítulo 8 era, perdón. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, ofrecía a su unigénito, habiéndolos ya dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y es lo que yo le estaba diciendo en Hebreos 11:17, por eso dice que la descendencia de Isaac vendría. Continuamos. He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, a vuestro rey he de crucificar. Y respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Y allí, proféticamente hablando, ellos rechazaron a su rey por completo. Se cumplieron las 70 semanas que decía el profeta Daniel ahí. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos, que refería a los judíos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos se halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que hallaron juntamente malos y buenos, y las bodas fueron llenas de convidados. Sí, se refiere a todos los que son convidados. ¿Quiénes fueron primero los convidados a las bodas? Pues el pueblo de Israel, ¿verdad? Ahora, ¿Abraham es allí? No. Por supuesto que del pueblo de Israel solamente serán los fieles. Aún en la iglesia de hoy en día, el remanente de hoy en día, hay muchos que estamos en la iglesia, pero no todos van a ser de ellos. Y no todos van a estar en los redimidos, van a quedar con los impíos aquí en la tierra. En el zarandeo se va a ver lo que estoy diciendo. Ojalá no sea yo uno de ellos, ni uno de ustedes, estemos todos juntos con Dios. Entonces, hemos sido llamados, invitados a las bodas del Cordero. Las características de los 144,000 son estas, para entenderse. En primer lugar, todos son sellados. Si están sellados y perfectamente unidos, es porque tenían el Espíritu Santo, dice en Efesios, capítulo 4. Están vestidos de vestiduras blancas. Esas vestiduras son la justicia de Cristo, o sea, que ellos fueron perdonados al haber aceptado a Jesucristo como Salvador personal y lo recibieron sin ninguna condición. Lo recibieron, entendieron que era el gran Dios creador del universo y que venía a salvarlos y lo aceptaron. Y el Señor les otorgó el perdón, sean justificados. O sea, tienen el carácter de Cristo Jesús. Han salido de la gran tribulación, permanecen vivos, nunca mueren ellos. Es cierto, estos van a permanecer de pie cuando venga el Señor. Y por eso muchos dicen, es que son 144,000 nada más de toda la tierra. No es así, hermanos. Es un grupo especial, cierto, pero no son 144,000 nada más. Han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, que se consagraron a Dios. Ustedes y yo ahora en día, yo les he insistido y les he dicho, si nosotros queremos hacer discípulos de verdad, deberemos empezar a hacer discípulos. ¿Por qué? Porque esa es la manera como usted y yo vamos a crecer en Dios. Además, Dios espera en ese propósito que tiene de cada uno de ustedes y yo, que cumplamos este propósito de ayudar a otros a salvarse. O sea, en una palabra, les he insistido que nosotros debemos consagrarnos a Dios si de veras queremos ser discípulos. Ser y hacer. Y llamar a otros, no es enseñar a otros. Servirán a Dios de día y de noche en su templo. ¿A qué se refiere? Que ellos, en esa consagración que se requiere, estarán viviendo con Dios en la iglesia, fuera de la iglesia, en la noche, en el día, en el trabajo, fuera del trabajo, en la escuela, etcétera, etcétera. Todos ellos van a servir a Dios de día y de noche. Quiere decir en su templo, que muchos tienen la idea de que estas personas, los 144,000, van a estar siguiendo al Cordero por donde quiera que va y son los únicos que van a entrar al santuario. Déjenme decirles que no es así, porque cuando el Señor Jesucristo venga, salga del santuario celestial, así como el santuario de la tierra dejó de existir, dejó de ser, porque el Señor Jesús todo eso era un tipo de Cristo, y Cristo Jesús en nuestro sumo sacerdote, el santuario celestial ya no se va a dar, ya no va a tener esa función como tiene ahora en día, va a ser diferente. Así que algunos aducen, como los de lavar al pastor, que
que son un séquito de Cristo que van a seguir a Cristo por donde quiera que va. Al Cordero, dice. Y si se refiere a Cordero, se refiere a cuando andaban aquí en la tierra, que siguen a Cristo a día y noche. Están dormidos, no sienten nada, pero apenas se despiertan en la noche, en el día, en donde estén, son fieles a Dios y predican su palabra. Eso se refiere a esta parte, esta característica. No se refiere tanto que también van a entrar al santuario allá en el cielo con el Señor Jesús. ¿Ya que van a entrar? Mucha gente no entiende eso, y así les dan los de la barra del pastor, sobre todo tienen esa idea, en muchas formas. Dicen que siguen al Cordero por donde quiera que va, que van a ir a donde, si Cristo va a un planeta, allá van a ir con él. No, yo no sé dónde sacan esas ideas, pero están mal, definitivamente están muy mal. Pasarán, dice, pasarán hambre y sed y calor del sol. Estas personas van a sufrir las persecuciones, muchas cosas. Los 144,000 dicen, tienen el nombre de Jesús y el Padre escrito en su frente. Es lo que yo le estaba diciendo hace rato. ¿Por qué son perfectos los 144,000 en su carácter? Porque dice que tienen el nombre de Jesús y el Padre escrito en su frente. ¿Quién lo ve? Los malos. ¿Por qué? Estarán en un feliz estado, los mirarán, y la sinagoga de Satanás sabrá que Dios nos ha amado. ¿Por qué? Porque se va a cumplir en nosotros lo que dijo Cristo Jesús: sed perfectos como vuestro Padre Celestial perfecto es. Más adelante, en la próxima parte del estudio, voy a darles la otra parte de cómo vamos a tener, cómo dirigir un grupo, cómo ser líderes. Entonces, ahí les voy a dar más de esto. Pero estas personas, 144,000, tienen perfección de carácter. Reflejan completito, dice Elena de White, están reflejando completito el carácter de Cristo. Quiere decir, se parecen tanto a Cristo en amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. A eso se refiere 144,000. Se refiere que todo ese gran grupo van a reflejar el carácter de Cristo perfecto. Ahora no somos perfectos, pero aquel día sí. Por eso serán capaces de cantar un cántico nuevo. Así como Moisés, cuando pasó el Mar Rojo con el pueblo, él cantó un cántico nuevo. Bueno, pues así también los 144,000, cuando estemos con él, seremos con él y cantaremos esos cantos. Porque dicen, bueno, los 144,000 son los únicos. Y si vemos nosotros, algunos teólogos relacionan los 144,000 con la gran muchedumbre que forman un cuadrado perfecto. Allí no hay que un grupito aparte, no. Ahí todos son redimidos y todos forman un cuadrado perfecto. ¿Quiénes? La tercera parte de los que se van a salvar. Muy bien, no se contaminaron con mujeres. Otro simbolismo, no se refiere a mujeres literales, sino pobre David, sino pobre de ustedes o yo, que pues, imagínense, ya estamos casados, entonces quiere decir que ya no la hacemos. O los que comentan adulterio y aunque se arrepientan, ya jamás volverán a hacer con Dios. Eso se refiere a aquellas personas que una vez habiendo conocido la verdad como la presenta la Iglesia Adventista, muchos vinimos a la Iglesia Adventista de los católicos, pero yo pasé por otras iglesias también. Bueno, yo me contaminé con eso, pero yo no conocía la verdad. Una vez yo conozco la verdad, pero yo ya no una vez llego aquí a esta iglesia, me entrego al Señor en esta iglesia, sigo en esta iglesia, acepto sus verdades, sus doctrinas, y no ando divagando con otras doctrinas de otras iglesias, y veo la diferencia y me sigo quedando fiel a esta iglesia. Esos son los que serán vírgenes, que nunca se contaminaron con otras iglesias que hay en la tierra. Así de simple, ¿no? Siguen al Cordero por donde quiera que va. Cuando dicen que sigan al Cordero, ahí no dice que siguen al Hijo de Dios por donde quiera que va. Dicen, siguen al Cordero. Y cuando habla de Cordero está refiriéndose a Cristo aquí en la tierra, porque a Cristo aquí es el Cordero. Allá en la eternidad será nuestro Dios que estará con nosotros por siempre. Son primicias para Dios y para el Cordero, es cierto, porque de estos ya se muestra en todo el mundo, en todo el planeta,
antes de la primera gran resurrección y antes de la resurrección especial, los 144,000, ya está, aunque están vivos, ya son salvos para la eternidad y están vivos. Esas son las primicias, por eso dice primicias para Dios y para el Cordero. Por eso a eso se interpreta de ese modo. Son inmaculados, nunca fallada mentira en ellos. Quiere decir, después de que el Señor los limpió, por eso los de la sinagoga, Satanás los va a mirar que están allí y van a ver que Dios nos ha amado. ¿En qué sentido? Porque ya no se haya ningún pecado. La angustia de Jacob que sienten es que se buscan pecados que podrían tener, porque saben que están sin intercesor, que Cristo ya no está en el santuario y que si se quedaron con algún pecado no se van a salvar. Y dice, seré perdonado, habré sido perdonado, así como Jacob. Jacob no se halló ningún pecado, ya había confesado su pecado de haber suplantado a su hermano y otros pecados. Y allí por eso él luchó con Dios y venció, prevaleció. Así también en esa angustia de Jacob que pasaremos, buscaremos mentiras, buscaremos pecados, pero ya no. Por eso dice que son inmaculados, quiere decir que allí se va a ver que ellos ya no tienen pecado. Por eso no fallado mentiras, dice, por eso fueron hallados perfectos, sin mancha, porque fueron limpios por la sangre del Cordero, hermanos. Bendiciones. Qué bendición, hermano. Después de esto vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y esto está en donde, perdón, porque se me va y no quiero que se me vaya. Eso está en Apocalipsis 7:1, hermanos, para que vean ustedes qué tenemos que hacer. Ya se me fue para otro lado. Bueno. ¿Cómo le hago aquí para hacerlo de otro modo, hombre? Vamos a cambiarle. Aquí podemos ver, en esta parte, podemos ver los 4 ángeles que están deteniendo los 4 puntos, de los 4 puntos cardinales de la tierra, que están controlando los vientos, las guerras. La tierra es el planeta en el sentido global. El mar, la gente, naciones, pueblo y muchedumbres. Árboles son las personas, los individuos y los hombres. Entonces, aquí en el 7:2 de Apocalipsis dice, y vi otro ángel que subía de donde sale el sol, que tenía el sello de Dios, del Dios vivo, y gritó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había concedido hacer daño a la tierra y al mar, que se contuvieran, que no le hicieran daño a estos elementos. Muy bien, continuamos. Y vi otro ángel que subía de donde sale el sol, del oriente. Tenía sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Que él se contuvieran, no le hará daño, dice. Dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Aquí se da este sellamiento. ¿Cuándo se da este sellamiento de los 144,000? Ese sellamiento se da cuando ocurre el sellamiento aún para los hijos de Dios. Recuerden que se está el tiempo de angustia previo, el zarandeo, etcétera. La lluvia tardía desciende, se predica ese fuerte pregón, viene, los hijos de Dios de la Babilonia se juntan con los hijos de Dios que estamos predicando. La pregunta que hizo Luis Oquendo al principio es, ¿quiénes son? Pues, ¿de dónde salen? ¿Por qué salen de allá? ¿Por qué reaccionan esa gente de otras iglesias? Porque nosotros desde ahorita les estamos predicando que deben guardar el sábado, le estamos dando el mensaje de los 3 ángeles. Esa es la respuesta, hermano Luis. Porque esos que van a salir de Babilonia en ese momento, antes del sellamiento, saldrán de allí, en ese arandío fuerte que va a haber, y los hijos de Dios van a salir de la iglesia, y la mayoría del pueblo de Dios que está en las otras iglesias vendrán, pero vendrán porque les hemos estado predicando nosotros todo el tiempo, no por la casualidad. Y Dios les llama y ellos oyen la voz de Dios en su conciencia y que deben salir porque se acerca el día final. Así que es por eso que lo detienen. Y cuando son sellados los hijos de Dios y los 144,000 en ese momento, los 144,000 van a ser los que van a pasar vivos cuando se acabe el tiempo de gracia hacia la venida de Cristo. Van a cruzar ese lapso de tiempo en la tierra que van a caer las plagas últimas en la tierra. Ellos van a pasar vivos, sellados. Y muchos de los que son sellados también, que son hijos de Dios, pero serán
se descansarán en el polvo de la tierra hasta cuando venga Cristo Jesús. Son los que van a morir, que son los del mensaje del tercer ángel, y esos son los que van a resucitar en la resurrección especial. Y vemos aquí ahora entonces esta lista en el verso 5-8 de la tribu de Judá, 12,000, etcétera, etcétera. Ya los vimos. Ahora vamos a ver otra parte, porque vamos a adelantar rapidito esto. Ya se sumó Abraham a la clase, gracias. Ya también están otros, qué bueno. Muy bien. Los sellados estaban sellados todos y perfectamente unidos. En primer lugar, ya lo vimos hace rato, tener el carácter completito de Cristo Jesús. Ellos son los que van a pasar la gran tribulación, hermanos. Permanecen vivos y nunca mueren. Estas son características de ellos. Cantan un nuevo cántico delante del trono que nadie puede cantar. Nadie puede aprender sino aquel grupo especial. ¿Por qué? Porque son los que van a poder enseñar y decirle por la eternidad cómo fue mientras los demás hijos de Dios, los que mueren en el mensaje del tercer ángel, cuando pasaron el tiempo de prueba de la marca de la bestia, cuando pasaron todo eso van a empezar a contar en la eternidad a los demás redimidos, hermanos. Y a los ángeles que nos vieron, pues vamos a alabar el nombre de Dios por esa experiencia. Por eso dice aquí, fíjense bien, ninguno sino los 144,000 pueden aprender aquel cántico, pues es el cántico de su experiencia. ¿Cuál experiencia? Haber vivido sin intercesor delante de Dios y del Cordero, hermanos, en aquel momento terrible. ¿Son estos los que siguen al Cordero por donde quiera que fuere? Sí, van a seguir a Cristo desde ahorita, a diestra y siniestra. A diestra y siniestra van a pasar. Tenemos a Ana Rocío acá en nuestra clase. Bienvenida y continuamos. No. Han salido de la gran tribulación. No, no quiero que me mire. Sí, queremos mirarla, ¿cómo no? Me gustan verla, Ana. ¿Cómo está? Ay. Sí, no. Qué bueno. Bien, pastor, ¿cómo está? Bien, gracias a Feliz Dios. sábado. Aquí ya entró un poquito tarde. Estamos hablando de los 144,000 y lo que capte de aquí lo va a captar mejor poco a Sí. poquito más, ¿ok? Sí, pastor, gracias. Ok. Estos son los que han venido de gran tribulación. Bueno, y miren, el asunto es de que los 144,000, cuando estemos pasando ese momento de tribulación de las 7 últimas plagas, cuando hayamos sido sellados, acabe el tiempo de gracia, imagínense ustedes todo lo que van a pasar. Van a pasar las persecuciones, van a pasar el decreto de muerte, van a pasar hambre y sed, pero su agua y su pan, dice la Biblia, dice el profeta Isaías, estarán seguras. Nosotros no tenemos que tener miedo, hermanos, de esta situación mundial. No tenemos que tener miedo. No tengamos miedo, tengamos más bien miedo de faltarle a Dios, hermanos, de darle la espalda a Dios. Allí sí. Recuerden que la eternidad, hermanos, por 5 minutos que se sufre, por allí un día, un año, hambre, lo que sea, bien vale la pena por toda la eternidad, hermanos. En esta tierra vamos a sufrir muchas cosas. Tengan ánimo, no tengan miedo. Dios está con nosotros, hermanos, y vamos a hacer. Dice que son primicias de Dios, son los que son trasladados de la tierra, de entre los vivos. Son contados por primicias para Dios y para el Cordero. Hace rato les dije esto, pero no había escrito esto todavía para que ustedes entiendan mejor. Lo escribí hasta ahorita. Dice, de entre los vivos. Quiere decir que ellos nunca van a morir. A muchos me han preguntado, ¿y dónde dice que van a estar vivos? Pues aquí dice. Y yo no lo dije, no dice el Apocalipsis, ¿no? Muy bien. Los sellados son los que descansarán, los que predicaron el mensaje del tercer ángel, los que van a resucitar en la resurrección especial, junto con los 144,000 sellados.
Aquí dice, Daniel 2 se refiere a esto. Muchos los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y se refiere efectivamente a Anás, Caifás y los que la han rechazado, y se refiere a los que mueren en el mensaje del tercer ángel, que serán despertados en ese momento. ¿Cuándo? Entre la sexta y la séptima plaga, hermanos. Allí van a ser resucitados. Para entonces, cuando ellos resuciten, los 144,000, fíjense lo que dice, hermanos. Dice así: los sepulcros se abren y todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley, los que lo traspasaron. Los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria, para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Ahí está la cita bíblica, hermanos, Conflicto de los Siglos, 694, 695. De paso, les quiero decir una cosita, en un paréntesis. Esta supermujer está aquí, Ana Rocío, es una de las personas que yo tuve contacto cuando de repente antes hacía Uber. Y me da mucho gusto, ¿cierto, Anita? Ya no Sí, me... pastor, cierto. y hicimos muy buena amistad desde entonces, y a veces tenemos contacto, nos saludamos, y aquí están con nosotros en la clase ahora. Sí, gracias a Dios. ¿Ven que sí sirve hablar del evangelio a la gente? Tarde que temprano van a venir, hermanos. El chiste, no nos quedemos con lo que Dios nos da. Pronto oímos la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas que nos anunció el día y la hora de la venida de Jesús. Los 144,000. En aquel tiempo que le estoy diciendo, cuando sufre ese gran terremoto que hace despertar a los del mensaje del tercer ángel en la resurrección especial, antes de la venida de Cristo, se levantan y junto con los 144,000 escuchan la voz de Dios que les dice el día y la hora exacta cuando viene Cristo en las nubes. Los malvados, que también despertados son, como los Anás, Caifás y esos, y los que son malos, que están vivos todavía, los impíos, van a oír la voz, pero como si fuera un fragor de truenos. No van a entender esa voz, pero nosotros sí la vamos a entender. Y nos va a decir, tal día, a tal hora, viene tu Señor, prepárate. Y estaremos contentos y felices en ese momento, hermano, alabando el nombre de Dios ya desde entonces. Al declarar Dios el día y la hora de la venida de Jesús y conferir el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía mientras las palabras de la frase retumbaban por toda la tierra. El Israel de Dios permanecía con la mirada fija en lo alto, escuchando las palabras según iban saliendo de los labios de Yahvé y retumbaban por toda la tierra con el estruendo de horrísonos truenos. Tremendo esto, hermanos. Era un espectáculo pavorosamente solemne. Al final de cada frase los santos exclamaban, gloria, aleluya. Estaban sus semblantes iluminados por la gloria de Dios y refulgían como el rostro de Moisés al bajar del Sinaí. Los malvados no podían mirarlos porque les ofuscaba el resplandor, y cuando Dios derramó la sempiterna bendición sobre quienes la habían honrado, santificando el sábado, resonó un grito de victoria sobre la bestia y su imagen. Ahí está la cita, hermanos. Cópienla, porque, bueno, yo, inclusive a Anita le voy a dar todo este material que tengo escrito y en PowerPoint se los voy a dar, Anita ya sabe, para que se fortifiquen, sepan lo que están estudiando y lo que a quienes van a hablarles también, porque hay que ayudar a otros. No es su plan que los suyos presenten algo que tengan que suponer, que no está enseñado en la palabra. No es su voluntad, la voluntad de Dios, que entren en controversia por cuestiones que no los ayudarán espiritualmente, tales como quiénes han de componer los 144,000. Fuera de duda, esto lo sabrán dentro de poco los que sean elegidos de Dios. Yo no puedo decir quiénes son. El estudio que estamos teniendo, eso es lo que nos da la Biblia. Pero todas las características y toda la lista exacta, todos los símbolos están en la Biblia. No quiere Dios que entremos en controversia diciendo es literal, no es literal. Momento. Está escrito en símbolo, no discuto con nadie esto. Si alguien quiere creer que es literal, pues adelante, perfecto, que lo crea. Yo no discuto eso.
Pero si quieren estudiar el tema completito como lo estamos estudiando ustedes y yo esta tarde, me atrevo. ¿Verdad? Permítanme que ya se me va a acabar rapidito, nomás le conecto aquí. Me acabó la batería. Bien, continuamos, hermanos. Si tienen alguna pregunta, vayan preguntando, no, por favor. Elena de White será de los 144,000. Una vez, un predicador en la iglesia vino y dio el mensaje y dijo, en un sermón, dijo que ella sería parte de los 144,000 y junto todos los que murieron en el mensaje de los 3 ángeles. Una cosa es morir en el mensaje del tercer ángel y otra cosa es morir en el mensaje de los 3 ángeles. Desde a partir de ese tiempo del gran chasco para acá, muchos han muerto y pensaron que iban a resucitar antes de poco tiempo. Pero no se ha cumplido porque todavía no ha venido Cristo. Pero ¿será Elena de White parte de los 144,000? Veamos qué dice ella. No podía sufrir el pensamiento de volver a este tenebroso mundo. El ángel me dijo entonces, debes volver. Y si eres fiel tendrás con los 144,000 el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. ¿Qué dijo? ¿Que iba a ser parte ella? Aquí. Va a estar entre. No. Si dice entre, quiere decir que podría tener parte. Entonces con. No. Es alguna u otra. No va a pertenecer, pero va a estar con ellos, pero no son de los 144,000. Una cosa es estar con ellos, otra cosa es estar entre ellos. O entre ellos inclusive podemos tomarlo así. Pero ¿saben cuál es la palabrita clave para ver que ella no va a ser de los 144,000? Forma parte de los redimidos, de todos los redimidos que vamos a hacer, pero el privilegio de tener, ser parte de los 144,000, recuerden que ellos no van a pasar por la experiencia de la muerte. Y Elena de White está muerta. Aquí está la clave, hermanos. Lo puse en cursiva. Se me cayó Ya los del Facebook ya no me van a ver porque ya se me cayó Déjenme ponerlo. No, ya no sirve. Bueno, ya. Permítanme, hermanos. Qué triste, ¿no? Porque ya no me van a ver. Ay, hombre. La prisa que tenemos, ¿verdad? Ya no se quiere quedar. Bueno, entonces nosotros estamos en el plan de entender esta parte. Cuando dice aquí, dice que no podía sufrir el pensamiento de pensar volver a este tenebroso mundo, porque estaba en visión. Y le dice el ángel, y lo puse en cursiva, el privilegio de visitar, dice, privilegio. Una cosa es tener el privilegio y otra cosa es ser parte de ellos. Estar con ellos o entre ellos puede ser, lo podemos entender, pero ser parte de ellos es diferente. Ella nomás tendrá el privilegio de visitar con este grupo especial, a tener alguna obra especial en el cielo, pero no porque sean 144,000 hermanos, no por eso, simplemente porque serán ellos el momento en que podrán estar mostrando a otros cómo fue esa experiencia que tuvieron. Muy bien, continuamos. El remanente y el fuerte clamor. Después de esto vio otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria, y clamó con potente voz diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guardia de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Aquí se repite el mensaje de la caída de Babilonia tal como lo dio el segundo ángel, con la mención adicional de la corrupción introducida en las iglesias desde 1844. Es lo que les dije al principio de nuestra plática, el asunto esto que está pasando ahora y de la ley ecuménica y de lo que va a ser, de cómo se va a disparar para que se haga la marca de la bestia que nos está pisando los talones. La obra de este ángel comienza a tiempo para unirse a la última magna obra del mensaje del tercer ángel, cuando éste se intensifica hasta ser un fuerte pregón.
Mija, se me cayó este. Ya no se puede poner. No me pongo ahí, David. Bueno, estaba a mi asistente que me ayudara, pero... El potente ángel es ayudado por otros ángeles. Salid de Babilonia, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Vamos a seguir un poco más adelante, porque me falta la otra parte. ¿Quién va a dar el fuerte pregón para que salga el pueblo de Dios de esta Babilonia? La pregunta de Luis de Lucho, de nuestro hermano Oquendo, que está aquí en la clase, me la hizo. Lo repito. Pero Dios tiene un pueblo en Babilonia, y antes de que los juicios de Dios del cielo la visiten, estos fieles deben ser llamados para que salgan de la ciudad y que no tenga parte de sus pecados ni en sus plagas. ¿Quién es ese pueblo que les va a dar este llamado? Somos nosotros, hermanos. ¿Quién salió de la profecía? ¿Qué iglesia salió de la profecía de los 2300 años que dice Daniel el profeta? Ninguna iglesia en el mundo salió de allí excepto la iglesia adventista del séptimo día, cuando se hace en 1844 y se forma como iglesia en 1860. Tremendo esto. Tenemos el privilegio de pertenecer a ella, pero el privilegio que nos toca también es de predicar. Y después de estas cosas vi otro ángel descender del cielo teniendo gran potencia. Ese es el mensaje del primer ángel. Por lo tanto, vamos a continuar aquí. Me voy a adelantar, ya lo leímos esto. Vamos a ver. Ok. Vamos a leer esta parte. Dilucidado así el asunto, cualquiera que pisotee la ley de Dios para obedecer una ordenanza humana recibe la marca de la bestia. Se acepta el signo de sumisión al poder al cual prefiere obedecer en lugar de obedecer a Dios. La amonestación del cielo dice así: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que está preparado sin mezcla alguna en el cáliz de su ira. Apocalipsis 14, 9 al 10. El sábado será la gran piedra de toque. Nosotros hablaremos del sábado. Estamos hablando ya de la marca de la bestia que está pronta a suceder. No digo este año, no digo el año que entra, pero nos está pisando los talones, hermanos. Y recuérdense lo que dije al principio. La economía, la maldad está desarrollando muy fuerte, sobre todo en las grandes ciudades. Y los desastres naturales van a impulsar a aquellos líderes religiosos del mundo y al Vaticano con los poderes civiles para que todo se haga todos adoremos a Dios en un día de la semana, y con eso ellos pretenderán que estamos volviendo a Dios juntos, todos unidos, para que podamos, que ya no haya desastres, que ya no haya tanta maldad, etcétera, etcétera, y nos van a echar la culpa a nosotros por no querer estar con ellos. Y el sábado será la gran piedra de toque. ¿Qué quiere decir? Ya expliqué la gran piedra de toque, Anita, que no me escuchó la semana pasada. Era una como lima que usaban los alquimistas en la Edad Media para, cuando ven un metal dorado, lo rayaban y le ponían ácido nítrico, y si hervía es que no era oro, si no hervía es que era oro. Y esa le llamaban la piedra de toque a esa piedra. Así también será proclamado el mensaje del tercer ángel cuando llegue el tiempo de hacerlo con el mayor poder. El Señor obrará por conducto de humildes instrumentos, dirigiendo el espíritu de los que se consagran a su servicio. Los obreros serán calificados más bien por la unción de su espíritu que por la educación de institutos de enseñanza. Habrá hombres de fe y de oración que se sentirán impelidos a declarar con santo entusiasmo las palabras que Dios les inspire. Los pecados de Babilonia serán denunciados. Y ahí es donde salen los hijos de Dios que están en Babilonia. ¿Dónde? En la Iglesia Católica y en todas las demás iglesias protestantes. Está largo de leer, pero lo voy a leer para que podamos estar apercibidos. Satanás se pondrá alerta al ver la controversia se extiende a nuevos campos y que la atención del pueblo es dirigida a la pisoteada ley de Dios. El poder que acompaña la proclamación del mensaje solo desesperará a los que se le oponen. El clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Aquí hago un paréntesis.
¿Se acuerdan ustedes que dije que Juan Pablo II inició esta parte? ¿Por qué? Porque muchos se le salieron con la reforma en los siglos, y ahora en estos tiempos, en las últimas décadas, han salido muchísimos, sobre todo en Brasil y en Perú, donde ha habido un gran reavivamiento espiritual, y muchos se están saliendo de la Iglesia católica. Esos países son católicos, están saliendo muchísimos. Entonces, allí están concentrados Francisco, el Papa, para llegar a estos países primeramente y darles ánimo a sus feligreses y que no se salgan de su iglesia. Y eso se refiere, aquí dice, miren, lo dice claramente, lo profetizó Elena de White: el clero hará esfuerzos casi sobrehumanos para sofocar la luz por temor de que alumbre a sus rebaños. Sí, que no le está gustando mucho, ¿eh? Por todos los medios a su alcance, los ministros tratarán de evitar toda discusión sobre esas cuestiones vitales. ¿Cuáles son? Ellos están hablando del movimiento ecuménico, que es hablar del amor de Dios, de la gracia, pero no quieren hablar del sábado, no quieren hablar de los 10 mandamientos, no quieren hablar que el primer día de la semana no es el día de Dios. Ellos simplemente se quedan con la misión de predicar a un Cristo con gracia, con amor, etcétera, que es bueno. Pero el problema es de que cuando creen en Dios, pero no quieren creer en los 10 mandamientos para seguir a Dios. Y por eso dice así, hermano, fíjense, esta profecía se está cumpliendo hoy en día. Dice que los ministros tratarán de evitar toda discusión. Ustedes vean y díganles, bueno, vamos a hablar de los 10 mandamientos. No, eso fue para los judíos, eso ya no sirve, Dios cambió la ley de Dios, y que etcétera, etcétera. Y puros argumentos. No quieren hablar no quieren enseñar los 10 mandamientos, ninguna de esas iglesias. Así que la iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil, y en esta obra los papistas y los protestantes irán unidos. Lo dije al principio, yo lo leí hace muchos años de esto, cuando estaba bien jovencito, recién entraba yo a la iglesia, lo leí en Conflicto de los Siglos, y se está cumpliendo hoy en día, hermanos. Ya se dieron la mano cuando firmaron con Francisco el movimiento ecuménico. Al paso que el movimiento en favor de la imposición del domingo se vuelve más audaz y decidido, ahorita están tranquilos, pero ahí van. Cuando ya digan, vamos a hacerlo, lo van a hacer. Los líderes religiosos de todas las iglesias están impulsando a Washington para que se haga, y están unidos con el Vaticano para hacerlo, hermanos. El clero lo va a hacer. Así que el paso que en favor de la imposición de los domingos se vuelva más audaz y decidido, la ley será invocada contra los que observan los mandamientos. Se les amanecerá con multas y encarcelamientos. A algunos se les ofrecerán puestos de influencia y otras ventajas para inducirlos a que renuncien a su fe. Pero su respuesta constante será la misma que la de Lutero en semejante trance: pruébesenos nuestro error por la palabra de Dios. Los que serán emplazados ante los tribunales defenderán enérgicamente la verdad, y algunos de los que le oigan serán inducidos a guardar todos los mandamientos de Dios. Así la luz llegará ante millares de personas que de otro modo no sabrían nada de estas verdades. Esto se cumplirá en ese momento. Cuando llegue ese momento lo vamos a saber, se va a ver, hermano. Algunos de nosotros nos van a apresar, o algo va a pasar, pero muchos van a estar en esa situación, otros de otra, y así. Pero los que salgan de Babilonia oirán estos mensajes a través de esto. Bueno, esta es una parte. Esta parte quiero dejarla para la próxima semana. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Está bien. Sí, porque es mucho, todavía falta bastante sobre este tema y lo que viene, así que no se desesperen. Voy a seguir con la segunda parte todavía, porque si no paro ahorita, ya no puedo seguir la segunda parte, la cual nos hace diestros para que podamos aprender más. Gracias, Rosy. Gracias, Anita. Así que vamos a proceder a la segunda parte, ¿ok? Vamos a parar esta y continuamos con la otra parte. ¿Dónde está? Muy bien.
ver, a ver. Ay, ay, ay. Muy bien. Ahora, pero no sale la otra. Vamos a ver. Bueno, ahí me ven ustedes. Sí. ¿Están Sí, viendo las láminas? no, ¿No leen las láminas? No. Ay, 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 no se ven las láminas. Vamos a ver. Está háblale al technician. el technician no sale ahorita, hombre. Ok. A ver si ahora sí me da, porque si no, qué frustración, ¿eh? Muy bien. Ahora sí, Ahora sí, perfecto. Muy bien. Aquí vemos en esta clase de liderazgo y eso, porque ustedes y yo estamos en el plan de hacer más discípulos para el Señor, de enseñar a otros y me tienen un servicio para lo que ustedes gusten 24 horas todos los días, lo que gusten, porque yo estoy con ustedes para ayudarles. Estoy para servirles. No necesitan darme un solo centavo, no necesitan nada. Simplemente, ni del material que les regalo. Simplemente quiero que ustedes entiendan esta parte que se dice de Cristo que es fiel. Y no me refiero yo, ninguno de ustedes somos perfectos, y vamos a hablar de esto ahorita, lo que estamos hablando al principio de nuestra clase. Cristo es fiel, hermanos. Y luego en prima Timoteo le dice Pablo a Timoteo que debe ser fiel a las enseñanzas que ha recibido. En la primera Timoteo, en el 4:17, lo vuelve a anunciar diciéndole que él forma parte de esta herencia, y para que siga enseñando esas cosas, y de donde había estudiado él. En primera de Juan 1:9 nos dice que porque Cristo es fiel y él es nuestro abogado, que sea como sea, usted dice, hijitos míos, escribe estas cosas para que no pequéis, si pecáis acordaos que tenéis por abogado a Jesucristo el justo. Es fiel, hermanos. El Señor Jesús es fiel y por lo tanto, Él quiere que seamos con esas cualidades. Las 7 cualidades del dirigente de grupo, del dirigente de otros, del líder de otros, debe ser estas 7 cualidades. En primer lugar, se buscará la perfección como seres humanos. Yo no soy igual a Cristo. Y creo que no soy ni siquiera igual a ustedes. Ya les he dicho muchas veces que reconozco que ustedes en mucho me superan. Puedo ver que son maravillosos personas ustedes. Y sí son. No lo digo con hipocresía. Simplemente que me conozco y digo, bueno, yo soy tan imperfecto que no merezco. Pero eso es lo que tenemos que entender aquí, la perfección como seres humanos. En una ocasión, en la iglesia, tenemos una clase, una plática, y llegó, no quiere decir el nombre del pastor, pero llegó un pastor y nos dijo algo interesante, y nos dijo que quería, con el tema de Mateo 5:48, en la otra Biblia será Mateo 5:46, dice que una parte, esa perfección, dice, debe buscarse. Y ahorita le voy a decir por qué, lo voy a explicar, está en griego. Los pequeños detalles, nunca se olviden esto, queridos hermanos. Ustedes y yo somos sencillos, pobres, no somos multimillonarios, somos defectuosos, etc. Pero recuerden esto, los pequeños detalles hacen la perfección, no siendo la perfección una pequeñez. De acuerdo a eso, en el griego está explicándose así, el ses que en el humei tu blei hod of pater human el uranio teleio estin. Quiere decir esto: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre Celestial, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y usa las dos palabras en griego, se las pongo aquí, teleio y se refiere a nuestra perfección.
Y cuando dice teleio, se refiere a la perfección de Dios. Si ustedes ven, si viene la misma raíz, cuando dice teleiei y el otro teleio, está diciendo dos cosas diferentes dentro de la misma esfera. El teleio no es madurez, como le explicaba el pastor. Le dice, sed maduros, que él daba a entender que los que estamos ahí varones, quería que maduráramos para ser como Dios. Y en ninguna, bueno, él lo hizo así, se le respeta, pero desvirtuamos, cuando hacemos así, desvirtuamos esto. ¿Por qué? Porque Dios nunca madura. Dios es perfecto. Él, a lo que se refiere a Cristo con esta ordenanza, pues fue una orden que dio, no sugerencia, ordenanza, de que debamos ser el teleios, aplicándola a nosotros sería el teleio. El teleio, ¿y qué quiere decir? Perfección humana, dentro de lo humano. ¿Cristo era perfecto, hermanos? ¿Sí o no? Abraham, ¿Cristo era perfecto? Sí. Sí era perfecto. Muy bien. Sí, sí, es perfecto. Ok, y si era perfecto, entonces, ¿por qué murió? ¿Se fijan bien? ¿Por qué murió? A ver, el doctor Celada, ¿por qué si era perfecto, por qué murió? Porque era humano. Entonces, ¿de qué perfección está hablando aquí el Señor Jesús en Mateo? El Evangelio de ser perfectos como nuestro Padre Celestial es perfecto. Está hablando del Padre que tiene los hijos. Bueno, sí, está hablando del Padre, pero ¿en qué sentido? Yo quiero llevarlos, le estoy preguntando, no porque me dé, la clase de teología se la está dando yo, pero quiero que entiendan. El carácter. El carácter, exacto, exacto. Gracias, José. Que nosotros debemos hacer caso de Dios, obedecer a Dios para que podamos llegar a tener esa perfección de carácter, porque no la podemos tener por nosotros mismos. Cuando Él dice teleio, como nuestro Padre Celestial es santo, quiere decir que nos pareceremos a Dios. ¿En qué? Solamente en el carácter. En el físico, pues ni siquiera sabemos cómo es el Padre ni el Espíritu Santo. Es Dios, pero no sabemos cómo son. Cristo sí, pero no sabemos siquiera cómo era Cristo porque nadie lo pintó, nadie le dio una escultura, nada de eso. Físicamente no tenemos ninguna noción cómo era Cristo. Pero cuando Él dijo teleio, entonces los discípulos entendieron, Él quiere que me parezca a Él. ¿Cómo? En su forma de hablar, en su forma de ser, en su forma de mirar, en su forma de pensar, como niño. ¿En qué sentido? Como que no maliciando, etcétera, etcétera. Esa es la parte que está hablando aquí Pablo. Está en griego, sacado de la Biblia, en griego, hermano. Yo lo saqué de los 70. Eso quiere decir que está hablando de dos palabras, parecen iguales, pero no. Yo nunca podré ser perfecto como Dios, pero sí semejante en esa perfección. ¿En qué? En el carácter. De acuerdo a eso, en Mateo lo pueden ver, certificar en 5:48. ¿En qué sentido? Vean esto. En Mateo nos está diciendo que nosotros debemos ser miembros leales del pueblo de Dios. Leales y fieles a Dios. Que allí demuestra nuestra fidelidad en el diezmo y ofrenda. Ahora, yo no estoy diciendo que ustedes me paguen, o ustedes vayan y den el diezmo y la ofrenda a la iglesia, no. Para nosotros decir yo creo en Dios es bien fácil, pero cuando se requiere ya mostrarlo, saben que el diezmo y el sábado van de la mano, van paralelos, mejor dicho, mostrando que si yo cumplo con el diezmo, devolviendo el diezmo a Dios, estoy reconociendo que Dios es mi creador. El sábado, si yo lo guardo, estoy reconociendo que Dios es mi creador. Cuando yo regreso a Dios el diezmo, estoy diciéndole, tú me das todo en la vida, tú me das salud, tú me das todo, te reconozco con mi Dios y por lo tanto, yo solamente te traigo esto que es tuyo y le entrego a Dios el diezmo. Este es tuyo, Señor, porque te reconozco que tú me diste 90% de estas cosas. Si tengo 9 ovejas, 9 borregos, pues te doy un borrego porque ese te pertenece. No es mío. Ahí es, 9 sí son míos porque tú me los regalaste, porque me los regalaste. Así de sencillo, hermano. Entonces, el verdadero Hijo de Dios que se hace perfecto va a demostrar su fidelidad
¿Desde cuándo? Guardando el sábado. O sea, ¿por qué? Porque si guarda el sábado es porque ha sido salvo. Si guarda el sábado es porque tiene a Cristo en el corazón. Si guarda el sábado y guarda los 10 mandamientos es porque está siendo perfecto. ¿En qué? En el carácter de Dios. Rafa, Sí. nomás quiero aclarar una cosa, bueno, que yo creo que es importante. De las cosas que tenemos que entender a qué autoridad vamos a seguir. Y usualmente, pues la autoridad que debemos seguir la de Dios, ¿verdad? Si Él dice que es así, hacer lo que Él hacer, porque es la autoridad, no la autoridad de nosotros, ni de otra iglesia, ni de otra persona, ni de un pastor, simplemente la autoridad de Dios. Yo creo que es lo que tenemos que seguir más que nada, la autoridad de quién. Bueno, en primer lugar, nosotros no lo podríamos llamar como, si entendemos así, como un autoritarismo, para empezar. Dios no es autoritario, no es tirano, simplemente todos aquellos que sigan ¿a quién? A Dios, lo van a seguir porque tienen a Cristo en el corazón, no porque son inteligentes. Simón el mago quiso sacar demonios, pero él no entendía que los discípulos lo sacaban porque estaban con Dios o Cristo estaba en su corazón. Los demás discípulos mostraron al mundo el verdadero carácter de Cristo y por eso ya en el segundo siglo la mitad del Imperio Romano era cristiano. ¿En qué sentido estoy hablando? La autoridad que tenemos que dirigirnos siempre, por así decirlo, autoridad, si lo queremos entender de esa forma, yo más bien diría, no, tenemos que seguir a Dios, al creador del universo, pero lo sigo no porque soy inteligente, sino porque Cristo vive en mí. Todo aquello que hagamos y digamos es porque Cristo habita en mí y esas obras y esas palabras son de Dios. Por lo tanto, nadie debe decir que es salvo, hace las cosas porque he sido salvo, por inteligencia o porque la compré o porque soy fiel a Dios. Soy fiel porque Dios vive en mí. Inmediatamente, ¿a quién debemos darle, por ejemplo, regresarle el diezmo? A Dios, pero ¿en dónde? Pues los que son católicos dicen, pues yo lo llevo a la iglesia católica. No, debemos llevarlo a la iglesia que tiene los 10 mandamientos y tiene la fe de Jesús, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Ninguna otra iglesia tiene esas características. Tienen una o dos, pero no tienen las tres iguales. Las tres juntas. Tienen la iglesia que tenga eso, usted debe ser fiel a Dios en eso y guardarle sus mandamientos. Y si los guarda es porque ha sido salvo y está Cristo en el corazón y por lo tanto usted no va a escatimar que simplemente Dios le dice algo, usted obedece. Ese es el sentido. Pero seguir la autoridad eclesiástica inclusive, la autoridad que debemos seguir es la Biblia, hermanos. La Biblia. Porque... Eso nada, ¿a qué autoridad? Por lo que dice la Biblia. Sí, la Biblia. No lo que dice el hombre ni lo que dice el pastor, sino lo que dice la Biblia. Sí. Si lo que te dicen está de acuerdo a la Biblia, pues hay que seguirlo. Sí. Pero si no lo sigue, pues no. Exacto. Sí, pues yo digo a Dios. Y la Biblia es palabra de Dios. Aquí la Biblia es la única regla de fe para el verdadero cristiano, hermanos. Y todo lo que estoy hablando ahorita y dando la clase está en la Biblia. Para que usted y yo entendamos esto y podamos ser buenos hijos de Dios. El verdadero hijo de Dios es un ganador de ¿qué, hermanos? De almas. Bueno, yo no gano almas. Las gana el Espíritu Santo, las gana Dios. Pero si usted se presta para que Dios vaya a través de usted, otros lo conozcan, a eso se refiere esto que es un ganador. Explicándome, poniendo las cosas en claro. Usted hace ese trabajo, que bueno, buen siervo fiel, pero el que las gana es Dios. Aún así, en lo humano me pueden decir que soy ganador de almas. Usted es ganadora de almas, usted es un ganador de almas, el doctor es un ganador de almas. Bueno, así son los hijos de Dios, ganadores de almas. Si usted está miembro en la iglesia y nunca ha ganado un alma, pero canta muy bonito, toca muy bonito, predica muy bonito, pero nunca ha enseñado a nadie en el evangelio, nunca ha llevado de la A a la Z el evangelio a una persona y no ha hecho discípulos.
algo anda mal en esa membresía de usted. Algo anda muy mal, porque podrá ser muy bueno, muy buen, elocuente predicador. Yo he conocido cantantes, muchos cantantes en la iglesia, y nunca han dado un solo estudio bíblico. Pues yo nomás estoy diciendo lo que dice la Biblia, que el verdadero miembro fiel y leal a Dios es el que demuestra esa fidelidad ganando almas y siendo fiel a Dios en la benevolencia sistemática. El Hijo de Dios verdadero es un hacedor de ¿qué, hermanos? De discípulos. Sí, el buen líder no divide a la iglesia. No, yo no quiero dividir a la iglesia, ni ustedes van a dividir a la iglesia, no. Debemos unificar a la iglesia y debemos estar con la iglesia. Pero si ahora están abogando que nos reunamos, qué bueno, yo les invito a que se reúnan en la iglesia si gustan, con todas las restricciones y con todas las indicaciones que se hacen, hágalo. Reúnanse, vaya a la iglesia. Pero si no se siente seguro por el brote que hay otra vez, otro brote, pues no vaya, pero sea fiel a Dios en su casa. Aún así, yo digo, si nos vamos a volver a reunir ya y eso, que sea para honra y gloria de Dios, hermanos. Hagamos planes para la misión. Yo oigo muchos predicadores hoy en día con el asunto del Zoom y todo eso. Y cómo he visto gente de mi iglesia y fuera de otras iglesias. Y yo sinceramente, hermanos, hablan todos de, hay que hacer la misión. Dios nos puso eso en la tierra. Y nunca esos que yo conozco y los oigo hablar así, nunca han dado un estudio bíblico. Pues, ¿qué está pasando entonces, hermanos? ¿O somos o no somos? Esa es la realidad de las cosas. Debemos ser hacedores de discípulos, no nada más miembros de iglesia. ¿Sí? Es un fiel que dice pastor de lo que Dios le dé. Si usted es su hijo, su hija, sus hijos, usted va a ser su pastora de él, hágalo. Hágalo, debe ser fiel pastor para ellos, para indicarles quién es Dios. Si no, de lo contrario, algo anda muy mal. Este miembro fiel está lleno del Espíritu Santo, hermanos. No hay de otra. Tiene al Espíritu Santo. A veces vamos creciendo hasta alcanzar la perfección. Yo todavía no la alcanzo. Soy en mi perfección humana, pues, no soy perfecto. Estamos en ese camino, ¿verdad? Usted de repente puede ver que falle o lo que sea. Bueno, soy humano. Por eso les dije yo, ¿Cristo era perfecto? Sí, como humano. Era perfecto. ¿Ustedes y yo vamos a ser perfectos como humanos? Sí, algún día. Los 144,000 nos da la realidad para que veamos eso. Muy bien. Tiene una vida familiar sólida. Bueno, de un modo u otro, todos hemos estado en esa situación, así y no, lo que sea, pero vemos que tiene el doctor tiene una buena familia. Estamos bien, me explico. Tiene que mostrarse una vida familiar sólida. José tiene sus 3 hijos, se ve por ellos, tiene sus hijos y anda viendo por ellos. ¿Cómo les diré? No se hace de la boca chiquita y todo para sus hijos. Es sólido su familia, ¿no? Están bien sus hijos. Me da gusto, ¿no? Es responsable. 3 razones por las cuales un dirigente abandona el cargo. Aquí va lo que les decía. En primer lugar, es falta de ¿qué? De visión. ¿Por qué los dirigentes, por qué no tienen éxito los grupos pequeños hoy en día? ¿Por qué no tienen éxito algunos que las iglesias, en lugar de crecer, decrecen? Algunos líderes. Porque no tienen visión. Tienen solamente algo en la cabeza, un protocolo religioso y se acabó. Un calendario y se acabó. No, hermanos, la visión que Dios quiere para usted y para mí es que vayamos más allá de las 4 paredes del templo, ¿no? Más allá, vamos a alcanzar hasta el cielo, ¿no? Con esa visión celestial. El dirigente que se abandona el cargo es porque es falta de convicción. Simplemente le entró al toro un momento dado y a mitad del camino se desinfló. ¿Por qué? Pues porque le faltó consagración y también afirmación en lo que creía. Porque es falta de instrucción, hermanos, de adiestramiento. Se nos dice, haga discípulos, pero no se nos dice cómo. No, hay que hacerlo. Para eso estamos haciendo esto, hermanos. ¿Ok? Muy bien. Vamos a concluir con esta parte. Nacimos para dirigir, pero debemos formarnos. Ustedes y yo, hermanos, no somos líderes, pero seremos líderes.
Anita, que está en la clase recién la primera vez, ella es líder de un modo u otro en su casa, como ama de casa. Pues va a ser líder de otras personas también, ya verán. Es importante entenderlo así. Fuimos creados para dirigir, ¿sí? El potencial de algo se determina por el potencial por el cual ese algo fue creado. Cuando descubrimos el potencial de potencial, automáticamente descubrimos su potencial. Es un juego de palabras, un truécano, pero muy interesante. Fuimos creados para dirigir, pero ese potencial que yo tengo se va a determinar porque yo fui creado por un propósito. Y ese propósito, cuando lo descubro, automáticamente descubrimos el potencial de aquel en que se ve nuestro trabajo. Depende de nosotros el uso de ese potencial, de ese poder. El ser humano fue creado con un potencial extraordinario, tanto mental como físico. Debemos descubrir su propósito. Dios nos creó para hacer de nosotros algo extraordinario. Dios hará con nosotros algo extraordinario. No debemos asentarnos ni satisfacernos en la mediocridad. ¿A qué me refiero con esto? No yo, la Biblia nos está diciendo que debemos salir adelante si vuestra justicia, dijo Cristo, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. No sirve de nada. No entraréis al reino de los cielos. Así lo dice claramente. Así que ustedes y yo estamos destinados a hacer algo extraordinario. ¿Qué dice? Que nos asentamos satisfactoriamente. Bueno, voy a la iglesia, cumplo con estar allí, regreso a mi diezmo, doy mi ofrenda, me voy para mi casa, al otro sábado igual, y por años pasa eso, y nunca salió de eso que la Biblia le llama mediocridad. No yo. Nos satisfacemos y nos conformamos con un cargo en la iglesia, con esto pretendiendo que estoy haciendo lo que Dios dijo. No, lo que Dios dijo es ir y hacer discípulos, y enseñarles. Y por eso las iglesias, en lugar de crecer, decrecen y sufren. La iglesia empieza a sufrir escasez de liderazgo. Por muchas cosas, hermano. No, debemos salir de allí adelante, vamos. Estar allí, pero impulsar a que la iglesia haga lo que tiene que hacer, ¿no? Es tremendo. Descubramos nuestro potencial y trabajemos por las almas. Si no me elevo, otros me van a extraviar o amarrar. ¿A qué se refiere? Si yo no me elevo, me quedo conformado solamente en ese. Yo he conocido personas con un potencial extraordinario que los miraron más maduros, más experiencia que yo, y siempre muy buenos líderes, se hicieron caciques de la iglesia, allí nada más, haciendo esto, el anciano, lo que sea, y políticos en las juntas. Llegaron a viejitos, hermano, ya no pueden hacer nada. Yo conozco varios que ya están viejitos, que ya no tienen ánimo de nada. Y no hicieron nunca nada, hermanos. Y a mí me han dicho así, ellos son de la vieja guardia, que me decían, yo era muy jovencito cuando entraba a la iglesia, si yo me hubiera quedado en lo que ellos hacían, como hacían para estar ahí debatiendo en la iglesia, haciendo otras cosas, no, yo me dediqué a dar estudios bíblicos afuera de la iglesia, etcétera, etcétera, traer almas para Cristo. Yo no sabía esto que estoy enseñándoles ahorita a ustedes. A través del tiempo lo he entendido y lo he estudiado. En el seminario nos dan muchas cosas, pero sí les puedo decir que no sé si estoy elevado o no, pero creo que entendí la visión. Y el propósito es que yo salga a ayudarle a otros. No me quedé porque me extraviaron. ¿Saben qué quiere decir extraviar? Llevarlo por otro camino a uno. Y es lo que nos lleva a mucha gente, aún en la propia iglesia, nos pueden llevar a otro camino. No, aún la iglesia es buena, pero hay que concentrarnos en lo que Dios dijo, no lo que el hombre dice. Como dijo José, hagamos lo que la Biblia dice y punto, ¿no? Estas personas que me amarran van a velar con mi potencial. Ellos van a hacer lo que yo hago, se van a aprovechar de mí y yo nunca voy a salir de mediocre de allí, de lo que estoy haciendo ahí. Nadie fue creado para trabajar para otros, hermanos. Simplemente nosotros, no, vamos a trabajar para otros. Nadie fue creado para trabajar para Dios. Fuimos creados para ayudar a otros, servir a otros. ¿Sí? No fuimos creados para trabajar para Dios. ¿Para qué fuimos creados?
Dice en 1 Corintios 3:9, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Qué bendición, hermanos. Él no nos llama, ya nos llamaré siervos, dice Cristo Jesús, sino amigos. Qué bendición, ¿no? Es interesante esto. La capacidad de algo se determina por el propósito. ¿Para qué razón usted ha aprendido de la Biblia? ¿Para qué razón usted aceptó a Cristo como Salvador personal? Ahí está el propósito. ¿Para qué? De acuerdo a esto, nos diremos, gloria a Dios, nos conformaremos con lo que hemos entendido, lo que estamos allí, o vamos a entender lo que Dios dice. Muy bien. La próxima semana nos estamos viendo acá. Agradezco mucho su atención, su participación acá, los que están ayudándome. Y también, bienvenida y la sigo esperando. Y entre semana, por ahí nos estamos comunicando, Ana. Queremos que siga con nosotros. Si le parece bien, le presento, aquí está Abraham, está José, está el doctor Orlando, está Luis, van a venir otras, ahora están trabajando en la iglesia ahorita, no vinieron a la clase, pero están. Sí que hay bastantes personas en la clase, Ana. ¿Se anima? Mucho gusto, hermanos. ¿Se anima o no? Claro que sí. Te sigo esperando, ¿ok? Vamos adelante, hermanos. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Pónganse en el video, ¿no? Me gustaría verlo, no nomás estar hablando. Siento que estoy hablando al aire. Dios les bendiga. ¿Cómo dice? Shavuot Tov, ¿qué quiere decir? Feliz semana. Feliz semana. Feliz semana. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Bye, Abraham. Hasta pronto. Saludos, Bye. familia. Nos vemos, hermano. Bendiciones a todos. Bye, Luchito. Ponlo en el YouTube, ¿ok? Hasta luego. Luego.